Bien, hermanos, pues gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad, como decíamos, y es que cuando nos paramos delante de la presencia de nuestro Dios, hermanos, podemos recordar lo que hemos estudiado en la palabra de nuestro Dios. Como hemos escuchado el tema por la mañana, hermanos, un tema muy hermoso en el cual cada uno de nosotros fue edificante y esperamos en Dios atesorarlo en nuestro corazón, como vemos ese gran ejemplo de David allá en el Salmo, cuando leímos el Salmo número 3, versículos 1 al 8, y vimos, hermanos, este tema que nuestro hermano nos compartía, cómo sobrevivir a las tormentas, en las tormentas internas. Y veíamos estos puntos hermosos, hermanos, que cómo vemos el reconocimiento de David, la confianza, la oración y también, hermano, la seguridad. Y después al final, hermano, veíamos la alabanza, hermanos, por la victoria que había logrado David al poner todo esto en su corazón. Hermanos, cuando vemos estos hermosos pasajes y estos hermosos ejemplos, nos damos cuenta, hermano, que todo esto es porque el hombre quiso poner en su corazón. Si el hombre no quisiera poner en su corazón este deseo de confiar en Dios ni de reconocerlo, hermano, es el hombre solo el quien está actuando y no por nuestro Dios, por el Espíritu. Y gracias a nuestro Dios, hermanos, que como vemos en las Sagradas Escrituras, lo que vemos es que ponen en su corazón el momento de servir, al momento de reconocer a nuestro Dios. Hermanos, el pasaje que nuestro hermano nos leía, hermanos, vemos que ahí en el versículo 15 del capítulo 27 de Mateo, dice la palabra de nuestro Dios: ahora bien, en el día de las fiestas acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiere. Y luego dice el 16, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo a Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía, hermanos, y usted sabe cuando leemos más adelante en la historia, hermano, cómo el gobernador, en este caso Pilato, hermanos, era el quien gobernaba en este tiempo. Era como él mismo comprometía y comprometió, hermano. ¿Por qué? Porque era un compromiso que él tenía para con el pueblo. No dice directamente, pero indirectamente dice que acostumbraba. O sea, ya era un compromiso que tenía, que en la fiesta tenía que soltar a alguien y tenía que cumplirlo. ¿Por qué? Porque ya lo había comprometido, ya se había comprometido. Y en este caso, hermanos, vemos que suelta a aquel malhechor y ahora está comprometiendo a darles, a entregarles a Jesús llamado el Cristo, hermanos. ¿Cómo es que vemos que entrega y compromete al Hijo de Dios para la crucifixión, hermanos, para sentenciarlo a muerte? Bueno, quiero decirle, hermanos, que cuando nosotros venimos a obedecer a nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra, por medio del Evangelio, hermanos, este también es un compromiso que nosotros hacemos. Nuestro compromiso para con Dios, hermanos. Y de eso es lo que quiero que hablemos en esta hora de la tarde. Nuestro compromiso con Dios. Pero, ¿qué quiere decir esta palabra, hermanos? Compromiso. Según el diccionario Larousse, hermanos, tiene sinónimo como convenio, como pacto, contrato, acuerdo, obligación o un deber, hermanos. Pero también, hermanos, ¿qué significa esta palabra compromiso? Y esta palabra compromiso, hermanos, significa una obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Y esto es lo que vemos nosotros, como este gobernador Pilato compromete a entregarles al Cristo. Hermanos, es un acuerdo formal que llegan dos o más partes para llegar a un convenio. Es un acuerdo, hermanos, es un compromiso, un pacto.
en el cual, hermanos, vemos que cuando nos metemos a las Sagradas Escrituras, podemos ver el compromiso que hemos hecho con Dios y con nuestro Cristo. Y si hablamos de un compromiso, hermano, nuestro Dios también se hace un compromiso para con toda la humanidad. Y eso es lo que quiero que veamos en primer lugar, el compromiso de Dios. ¿Cuál era el compromiso de Dios, hermano, con la humanidad? Dice la palabra de Dios, el compromiso de nuestro Dios es hacerlo su pueblo. Después, hermanos, de que lo rescató de servidumbre aquel pueblo, hermanos, Él se compromete a hacerlo como su pueblo suyo. Dice en Deuteronomio capítulo 13, hermanos. Vaya conmigo en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 13. De Deuteronomio, hermanos, capítulo 29, en el versículo 13, dice la palabra de nuestro Dios: para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea por ti, a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Hermanos, es un compromiso de Dios de hacerlo este pueblo suyo, propiedad de Dios, hermanos. Pueblo de exclusiva posesión, dice allá en un capítulo anterior, en el capítulo 26, hermanos. En el capítulo 26, en el versículo 18, dice la palabra de nuestro Dios: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Hermanos, el compromiso de Dios es hacerlo como su especial tesoro, como dice en Éxodo capítulo 19, en el versículo 15. ¿Usted recuerda estas palabras de nuestro Dios, hermanos? Cuando empieza a hablar antes de que diera los 10 mandamientos, en el capítulo 19, en el versículo 5, dice la palabra de nuestro Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esta era la creación de Dios, y Dios creó a su pueblo. Dios lo sacó de servidumbre, hermanos, y se compromete a ser su Dios, a ser su pueblo de exclusiva posesión, hermanos, de hacer su especial tesoro, hacerlos sus hijos, hermanos, hacer los hijos de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 14, en el versículo 1 y 2. Vaya conmigo, hermano, a Deuteronomio capítulo 14, versículos 1 y 2, y dice la palabra de nuestro Dios: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Estamos viendo, hermanos, el compromiso de Dios para con su pueblo, exclusivamente para el pueblo de Israel, hacerlo sus hijos, hermanos. Pero también su compromiso para con el pueblo es proveerles. Recuerda, hermano, que cuando les promete donde iban a llegar a una tierra que fluye leche y miel, hermanos, era un compromiso que Dios había propuesto al pueblo de Israel. Hermanos, proveerles seguridad. También, hermanos, como dice en Job capítulo 11, en el versículo 18. Si usted va conmigo en Job, hermanos, capítulo 11, versículo 18, dice la palabra de nuestro Dios:
Job capítulo 11, en el versículo 18. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor. Hermanos, esta es la seguridad que provee nuestro Dios al pueblo de Israel. Seguridad, hermanos, en el terror nocturno. Recuerde lo que dice el Salmos capítulo 91 en el versículo 1. Si usted va a Salmos capítulo 91, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, algo que muchas veces, o muchos de nosotros, y ustedes lo tenemos de memoria: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjese el versículo 5: no temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, hermanos. Esto es el compromiso de Dios para el pueblo de Israel: darle confianza, darle seguridad, darle estabilidad, hermanos, en todo momento. En el Salmos, hermanos, en el Salmo 112, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, 112, versículo 7 y 8: no tendrás temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos, dice, hasta que vean sus enemigos su deseo. Hermano, esta es la seguridad que Dios se compromete a darle al pueblo de Israel. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, cuando Dios se compromete y da confianza, hermanos, hace ser el corazón inmovible delante de nuestro Dios como los montes de Sión. Acuérdese, hermano, lo que también dice el Salmos número 125. Y usted recuerda este hermoso coro que a veces cantamos. Dice que en el Salmo, vamos a Salmos, hermano, 125. Y ahí usted va a recordar, hermanos, los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, sino que permanece para siempre. Hermanos, pero ¿qué hay? ¿Qué hay para nosotros? Bueno, hermanos, para nosotros también Dios hizo un compromiso para el pueblo de hoy en la actualidad. Y el compromiso, hermanos, es que también nos hizo su pueblo. Y de la realeza, dice Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Textos, hermanos, que usted ya ha conocido. El compromiso de nuestro Dios, hermanos, es hacernos pueblo suyo también. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice el versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué hermoso, hermano, porque no solamente el pueblo de Israel, sino también nosotros como gentiles, pero ahora en Cristo, Dios, hermano, se compromete a hacernos pueblo suyo. También, hermano, nos hizo sus hijos. Dice en Romanos, hermanos, capítulo 8. En Romanos capítulo 8, versículo 14, dice la palabra de nuestro Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y se acuerda que usted y yo hemos nacido de las aguas del bautismo. Ahora somos guiados también por el Espíritu Santo. Y los que somos guiados por el Espíritu de Dios, dice: estos son hijos de Dios. Hermano, la palabra confirma que somos hijos de Dios. Versículo 17: y si hijos, también herederos,
Y dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, Dios se compromete también para ayudarnos. Dice Hebreos, hermanos, capítulo 13, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero la primera parte es lo interesante, ¿sí? Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré. Este es el compromiso, si lo podemos ver de esta manera, de Dios para con el hombre. Pero ahora, hermanos, quiero que veamos el compromiso también de nuestro Señor Jesucristo. El compromiso de Cristo. ¿Cuál era el compromiso de Cristo? En esta parte, hermanos, de nuestro tema, vemos que el compromiso de Cristo es hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, hermano. Recuerde, dice en Juan capítulo 6, hermanos, vaya conmigo en Juan capítulo 6, en el versículo 38. Juan capítulo 6, en el versículo 38, dice la palabra de nuestro Dios, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, y el quien lo envió, hermanos, es nuestro Padre Celestial que mora en el tercer cielo. Hermanos, el compromiso era hacer la voluntad del Padre. También, hermanos, si me acompañan Lucas en el capítulo 4, en el versículo 18. Lucas capítulo 4, en el versículo 18, dice la palabra de nuestro Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, este era el compromiso de nuestro Señor Jesucristo, a predicar, a dar vida. Acuérdense, hermano, que Jesucristo es el pan de vida. Y aquel que come ese pan de vida, dice la palabra de nuestro Dios, que no muere. Porque es el compromiso, hermano, de Cristo para con Dios. Esto es, hermanos, el compromiso para rescatar a toda la humanidad. En la primera carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 2, en el versículo 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, el morir en la cruz por toda la humanidad era el compromiso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, a ganar a la iglesia con su preciosa sangre era otro compromiso de nuestro Señor Jesucristo, lo que leemos en Hechos capítulo 20, versículo 28. Pero también, hermanos, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, dice la palabra de nuestro Dios, en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, el cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, si esto fue lo que derramó nuestro Señor Jesucristo, hermanos, un compromiso que no fue nada sencillo, porque un compromiso es algo complicado como para cada uno de nosotros, y en este caso de Cristo es, hermanos, dar su vida en rescate por nosotros. Hermanos, fíjense lo que le costó. La palabra de nuestro Dios dice que le costó muchos desvelos. En Lucas capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de nuestro Dios que se la pasaba toda la noche orando, hermanos.
Hermano, le costó hambre, sed y bastante cansancio. ¿Se acuerda, hermano, cuando llega al pozo de Jacob, allá en Juan, en el capítulo 4, en el capítulo 4 y en el versículo, hermanos, en el versículo 6, en Juan capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de nuestro Dios, hermano: y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Como dice, era como la hora sexta. Hermanos, no era tan tarde, pero ya era la hora sexta. Entonces, hermanos, cansado de un largo camino, hermano, cansado, se sienta al lado. Y en el versículo 31 dice la palabra de nuestro Dios que sus discípulos le rogaban para que comiera. Y esto da a entender entonces que no solamente estaba cansado y con bastante sed, sino también hambriento, hermanos. Pero era el compromiso, hacer la voluntad de Dios. Hermanos, un compromiso que le costó desprecios y el desecho o el desprecio de los hombres. Lo desecharon. Isaías capítulo 53, versículo 3, lo que leía nuestro hermano hace rato cuando hacíamos el memorial, hermanos, de el grande sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53, hermanos, en el versículo 3 dice la palabra de nuestro Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, un compromiso que le costó angustias, dice el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, hermanos. No se estuvo quejando. Dice que como oveja fue llevado, hermanos, por sus trasquiladores. Le costó, hermanos, azotes también a nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue entregado ante el concilio, después de que lo hubiesen interrogado, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 26, en el versículo 7, lo que el maestro le costó, hermanos, azotes. Y esos azotes, hermanos, no era como ahora en la actualidad nos disciplinan nuestros papás. Unos azotes, hermanos, que era para castigar el cuerpo de la persona, que cuando, hermanos, chicoteaba aquellas puntas de las lanzas o aquellas puntas de los látigos, hermanos, arrancaba sangre, hermanos. Dice Mateo capítulo 27 en el versículo 26: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hermanos, el compromiso del maestro, esto es lo que le vino a costar, hermanos. Cuando nosotros hacemos el memorial y recordamos o hacemos memoria, esto es lo que debe de venir a nuestra mente. Porque Cristo se comprometió, hermano, por toda la humanidad y a salvar y a morir por el mundo. Le costó, hermano, la muerte tras escalar la cruz y morir en ella. Lucas, hermanos, en el capítulo 23, en el versículo 46, dice la palabra de nuestro Dios, hermano. Vaya conmigo en su Biblia, y espero en Dios, hermano, no estarlo arrullando por tantos versículos que son muchos, pero es necesario y edificantes para nuestra alma. Lucas capítulo 23, en el versículo 46, dice la palabra de nuestro Dios: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, hermano. Murió el maestro. Después, hermano, de haber sufrido desvelos, después de haber sufrido hambre, sed, cansancio, después de haber sido despreciado, después de haber sido angustiado, después de haber sido azotado, hermano, escaló la cruz. Y no utilizando alguna escalera, hermano,
sino fue clavado y después clavado, hermano, de clavado, levantado en esa cruz. Hermanos, el compromiso de Cristo ahora, hermanos, es a estar con todos nosotros. ¿Hasta cuándo, hermano? Dice la palabra de nuestro Dios, todos los días, hasta el fin del mundo. Aún así, hermano, después de que Jesucristo ascendió a los cielos, aún así, hermanos, Cristo se compromete a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, pero hay algo más en el compromiso de Cristo. Se compromete, hermanos, no solamente a estar, hermanos, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sino también, hermanos, a regresar por nosotros, porque a eso se fue. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, donde ya hemos leído muchas veces, hermanos, en Juan, en el capítulo 14, en el versículo 3, dice la palabra de nuestro Dios: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, esa es la hermosa promesa de nuestro Señor Jesucristo, testificado, hermanos, por aquellos ángeles cuando estaban viendo ascender a nuestro Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 10, que dice la palabra de nuestro Dios: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y si va a venir, hermano, no va a venir para regresar con las manos vacías. Va a venir, hermano, porque el tiempo de la siega se está acercando. Y si Él va a venir es para llevar todo lo cosechado, que usted y yo nos hemos comprometido. Ese es el compromiso, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, quiero que veamos también, hermano, el compromiso de los hijos de Dios. El compromiso de los hijos de Dios. Acuérdese, hermano, que nuestro tema es nuestro compromiso con Dios. Pero estamos viendo el compromiso primeramente de Dios, y luego estamos viendo el compromiso de Cristo. Pero ahora también, hermanos, el compromiso de los hijos de Dios. Porque dice Gálatas capítulo 1, en el versículo 10, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces, hermanos, para ser siervo de Cristo se necesita un compromiso como hijo de Dios. Y ese compromiso, hermanos, es a poner muy en alto el poderoso nombre de nuestro Dios. Así como Job, hermano, dice las Sagradas Escrituras allá en Job en el capítulo 1, en el versículo 21, ¿se acuerda cuando cuando su esposa le dice que maldiga a su Dios y que se muera? Hermano, después de que Satanás había atropellado a Job con aquella enfermedad en su cuerpo, hermano, la desesperación no se deja, no, hermano, no se tarda en llegar. Y la vemos, hermanos, en su esposa. Pero Job, hermanos, estaba comprometido con nuestro Dios. Y no exigía, sino al contrario, decía: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Job, hermanos, estaba glorificando y poniendo muy en alto el nombre poderoso de nuestro Dios. Hermanos, en los apóstoles también lo vemos. Como en los apóstoles, ¿se acuerda Pedro y Juan cuando se les prohibía a predicar sobre Cristo resucitado? Les amenazaron, hermanos.
Pero dice en el versículo, capítulo 4 de Hechos, en Hechos capítulo 4, en el versículo 18, cómo, hermanos, vemos que después de amenazarlo, después de que lo intimidaron, hermanos, ellos no paraban de predicar a Jesucristo resucitado. Hechos capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra de nuestro Dios: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por los que había hecho. Hermanos, Pedro y Juan, hermanos, nunca dejaron de glorificar ni poner en alto el nombre poderoso de nuestro Dios. Y luego vemos en el capítulo 5, en el versículo 28, algo de lo que también estaban viviendo, padeciendo en este momento, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ahora, dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer antes, a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. No se intimidaban, sino que glorificaban a nuestro Dios y testificaban lo que Dios había hecho delante de sus ojos, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo. Y también, hermanos, eran testigos de ver cómo el pueblo mismo mató al Hijo de Dios. Hermanos, también tenemos a Esteban. ¿Se acuerda el primer mártir? En Hechos capítulo 7, versículo 51. Cuando empezaba, hermanos, a predicarles y a decirles, hermano, en el capítulo 7, versículo 51, dice: ustedes siempre han sido duros de cerviz y no quieren obedecer a las cosas de Dios. Hechos, hermanos, capítulo 7, en el versículo 51. Después, hermanos, de que testificaban, hermano, y luego estaban en su defensa, Esteban, hermano, les empieza a decir en el versículo 51: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, dice, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también nosotros, así también, dice, vosotros. Hermanos, cuando habla en esta parte de vosotros, es diciéndoles: ustedes son igual que sus padres, duros de cabeza, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque querían impedir. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué murió Juan el Bautista? ¿Por qué, hermano, fue mandado a decapitarle? ¿Por qué hermano, la esposa de Felipe, el hermano de Herodes, hermano, mandó a decapitar a Juan el Bautista? Por lo mismo, hermano, porque nunca dejó de hablar la verdad. Y esa verdad, hermano, era lo que Dios decía cuando ocupaba o cuando usaba a la mujer de su prójimo, en este caso, hermanos, utilizando a la mujer de su hermano. En Mateo capítulo 14, versículos 3 y 4, vemos lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermano, y le costó la vida. Hermanos, ¿por qué, hermano? Porque Juan el Bautista siempre hizo la voluntad de nuestro Padre. Porque dice, hermanos, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado
y metido en la cárcel por causa de Herodía, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Hermanos, por esta causa, Juan el Bautista, hermanos, perdió la vida. Murió, hermano, pero con la frente en alto, porque nunca dejó de decir la verdad, hermano. Ahora también, hermanos, tenemos al apóstol Pablo, un gran ejemplo a seguir, hermanos. El apóstol Pablo, después, hermanos, de su conversión, hermanos, el apóstol Pablo inmediatamente proclamó a Jesucristo como el Hijo de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 20. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Se acuerda que en Hechos capítulo 9, versículo 15 viene su conversión? Pero en el versículo 20, después de que fue bautizado, hermano, inmediatamente se fue a predicar. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo, este era el Hijo de Dios. Enseguida, hermanos. Y se acuerda en el capítulo 9, en el primer versículo, dice en el versículo 1 que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Hermanos, Saulo estaba comprometido con el sacerdocio para eliminar a aquellos seguidores del que llamaban el Cristo. Pero después de su conversión, hermanos, en camino a Damasco, hermanos, ahora se compromete totalmente a favor de Cristo. Inmediatamente después de que fue bautizado, hermanos, predicaba a Cristo resucitado, a Cristo como el Hijo de Dios. Hermanos, y a finales de los años 40, Pablo hizo el primero de sus 3 viajes misioneros. El apóstol Pablo, hermanos, pasó su vida proclamando a Cristo resucitado por todo el mundo romano, recorriendo bastantes peligros, porque nos lo recuerda en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 24 al 27. Se acuerda que ahí hace una grande lista, hermano, del sufrimiento por ese Cristo, hermano. Y se cree, hermano, que Pablo murió siendo un mártir, hermano, a finales de los años 60. Pablo, hermanos, estaba completamente comprometido con nuestro Dios, que estaba en la cárcel, hermanos, que aún estando en la cárcel, hermanos, escribió la carta a los filipenses. Y esto es lo que vemos en Filipenses, hermanos. En Filipenses, en el capítulo 1, versículo 12. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, dice, han reanudado más para bien el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Porque era un compromiso, hermanos, del apóstol Pablo como hijo de Dios, hermano, proclamar y poner muy en alto el nombre poderoso de nuestro Dios, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, su compromiso era pelear la buena batalla, y la peleó, hermano. Su compromiso era acabar la carrera, y la acabó también. Su compromiso, hermano, era guardar la fe, y la guardó, hermano. Por eso cuando leemos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7, dice la palabra de nuestro Dios, y para nosotros es simplemente leerlo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, pero si no se hubiera
puesto como un compromiso en la vida de nuestro hermano Pablo, hermano, no hubiese sido posible acabar la carrera, hermanos, porque muchos vienen a Cristo, pero al poco tiempo, hermano, se van. Muchos vienen y se comprometen con Cristo, pero después, hermano, pasando en alto, hermano, esa parte esencial en el primer día de la semana, como muchos de nosotros, hermanos, hemos participado, los que pudimos por la mañana y los que no pudieron, lo pudieron hacer ahora en la tarde, hermano, pero muchas veces no se le da esta importancia y el compromiso se pierde y se enferma y duerme, hermano. Y para que nosotros lo podamos entender mejor, muchos mueren espiritualmente. Hermanos, ahora, ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es el compromiso de usted y mío? Hemos visto, hermanos, el tema en nuestro compromiso con Dios. Y lo hemos visto, hermanos, el compromiso directamente de Dios, el compromiso de Cristo, el compromiso de los hijos de Dios. Pero usted y yo somos hijos de Dios también. Y la pregunta a meditar es, ¿cuál es el compromiso mío y usted, hermano? ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, nosotros hemos confesado a Cristo como el Hijo de Dios. Y cuando nos comprometimos, hermano, cuando confesamos, nos comprometimos. Y cuando nos bautizamos, sellamos, hermanos, ese compromiso. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos pregoneros de Cristo. Pero es necesario echarnos este compromiso de verdad encima de nosotros. Hermanos, el compromiso que yo tengo con mi Dios, el compromiso que yo tengo con mi Cristo, debe de ser, hermano, en toda su palabra y en todo su significado. Un compromiso, hermano. Un compromiso que dice la palabra de nuestro Dios. El que se compromete con Dios, hermano, o el que se compromete siendo hijo de Dios, hermano, se hace enemigo de Satanás. Pero hay de aquel que se hace amigo de Satanás, hermano, y se constituye enemigo de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso muchas veces está a la ligera, hermano, cuando no entendemos, o lo entendemos, pero pasamos por ignorancia, porque nuestro compromiso, y lo que veíamos, hermanos, en un principio, es que, hermano, podemos entenderlo de diferente manera. Hermano, nuestro compromiso la podemos entender como un convenio, un pacto, un acuerdo, un contrato, una obligación, hermano, un deber de poner, hermano, el nombre de nuestro Señor Jesucristo muy en alto. Que a pesar, hermano, de las consecuencias que estamos viviendo hoy en nuestra actualidad, hermano, no nos cerramos y nos sintamos oprimidos por estas cosas. Hermanos, no cabe duda que los hermanos del primer siglo aprendieron a vivir con su pandemia. Y esa pandemia, hermanos, era que si se quedaran en casa, hermanos, pero aquellos que se comprometieron con Dios sabían, hermanos, que si se quedaban en casa de nada les va a servir. Porque la idea, hermanos, de ellos era pregonar a Cristo resucitado. Ellos no iban con ese pensamiento de terminar, hermanos, en la noche alumbrando una calle. Ellos no salían con el pensamiento de contagiarse, hermano, y terminar haciendo el espectáculo en la Coliseo. No, hermanos. Ellos se comprometieron a llevar el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo muy en alto. Hermanos, no quisiera que me malentendieran esta parte, pero fíjense, hermano, cómo hace algún tiempo estábamos preguntando ¿cuándo, hermanos, se va a abrir la congregación? ¿Cuándo vamos a empezar las reuniones? Hermanos, ahora ya estamos empezando las reuniones, pero los lugares están vacíos. Hermanos, ¿qué está pasando con nuestra vida? ¿Qué está pasando, hermanos, con nuestros hermanos que nos animan siempre a seguir adelante? Hermanos, es un compromiso que hemos agarrado con nuestro Dios. Dice un hermano muy amado en Cristo, cuando usted hace un compromiso con Cristo y con Dios, dice, es como hacer pacto
con la mafia. Dicen, no se puede salir. Sí se puede salir. Sí se puede salir. Pero ¿sabe qué? Sale con los pies por delante. ¿Y saben quiénes son, hermanos, los que salen con los pies por delante? Los muertos, hermanos. Dicen, muertos en un cajón. Hermanos, y para muchos de nosotros, si no nos activamos, si no nos comprometemos, vamos a estar o vamos a salir muertos espiritualmente. Hermano, que en la palabra de nuestro Dios nos encontramos la enseñanza, encontramos la animación, hermanos, de cómo podemos lograr algo hermoso para con nuestro Dios, como en la mañana que estuvimos viendo, hermanos, cómo sobrevivir en las tormentas internas, algo que nosotros nos animamos con la palabra de nuestro Dios, algo muy hermoso, hermano. Pero también necesitamos exhortarnos cada uno de nosotros a comprometernos. Si queremos, hermanos, salir victoriosos como David, si queremos salir victoriosos como el apóstol Pablo, terminar la carrera, guardar la fe. Hermanos, ese es el compromiso que nos hicimos con nuestro Dios, no con el hombre. Hermano, el propósito de nuestro tema, hermano, pudiera decir, ¿y tú quién eres para exigirme? ¿Tú quién eres para decirme? Pero no les estamos exigiendo, no les estamos, simplemente, hermanos, es una invitación a todos, hermanos, a nuestros hermanos ancianos, arriba, hermanos, a poner el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestros hermanos diáconos, arriba, hermanos, con esas manos arriba, en alto, a poner el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestros hermanos en general, hermanos, todos, hermanos, somos muchos, hermanos, que a la verdad, hermanos, da tristeza. En algún momento, hermanos, les compartí unas fotos, hermanos, de la congregación, totalmente solo, hermanos. ¿Por qué? Porque estaban cerradas las puertas, no había permiso para abrirlas, pero ahora ya están abiertos, hermanos. Y ¿sabe lo triste? Es que también sigue solo, hermanos. El trabajar, hermanos, el trabajar es para todos, porque es nuestro compromiso con Dios y nuestro compromiso con Cristo, hermanos. Dios quiere, hermano, que nos comprometamos. ¿Cuál será nuestro compromiso para este inicio de semana? Hoy es el primer día de la semana, mañana es el segundo. ¿Cuál es nuestro compromiso para el día de mañana? ¿Le podré ver en la congregación para decirle Dios le bendiga? ¿O le podré saludar con el codo o con el pie? ¿Cuál es el compromiso que tiene usted para la próxima semana? Amigo que nos escucha a través de las diferentes redes, ¿no quisiera hacer un compromiso con Dios? Es un compromiso, hermanos, es un compromiso, amigo, que es para con Dios, no para con el hombre. Todo, hermano, todo, amigo, lo que pueda suceder en esta vida, hermano, necesitamos comprometernos. Amigo, necesita hacer un compromiso, y ese compromiso no es con el hombre, sino con Dios. Acuérdese que en la iglesia primitiva del primer siglo tuvieron su pandemia, y no dudo, hermano, que aquel que se le dio 5 talentos y al segundo que se le dio 2 talentos, era el mismo temor que tenía el que había recibido un talento. Pero ¿cuál era? ¿Cuál era el compromiso? Arriesgar, hermanos. Arriesgar. Siempre, hermano, vamos a correr el riesgo de contagiarnos. Si no es de la pandemia, es del pecado, hermanos, que está al acecho de cada uno de nosotros. Hermanos, siempre estamos en riesgo. Pero, gloria a Dios, aquellos que se contagian de todas las cosas buenas de Cristo. Y si alguna cosa trágica sucede en nuestra vida física, terrenal, hermanos, tenemos un lugar seguro donde ir a descansar. Es nuestro compromiso. ¿Quiere usted el compromiso con Dios, hermano? Dios quiera que así sea. Es la palabra de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Mano Diego.